exaltar tu santo nombre. Mírame, quiero llamar tu atención. Quiero me des tu bendición y tu Espíritu Santo sentir en mí. Por esta razón levanto adoración. Alabe conmigo al Señor, alábelo. Alábelo. Mi Cristo no ha perdido una batalla. Mi Cristo no ha perdido una guerra. Mi Cristo es vencedor, Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. 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 Bien. Bien. Como baja y cae sobre mí y me quita esta prueba que mi mente controlaba. Y ahora siento como tú en este lugar te paseas y nos tomas. ¿Tienes problemas? Ninguno que mi Cristo no pueda resolver. A los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan para. Pues nada está mal porque todo va bien. ¿Cuántos aman a Dios? Pues entonces el problema que usted tiene le va a ayudar para bien. Así que nada está mal porque Dios todo lo malo lo cambia en bueno. Y de toda cosa mala Dios sabe sacar algo bueno. Machanda, aquí, Baloa, Talla. Con Cristo estamos bien. Con Cristo estamos bien. Con Cristo estamos. Mírame, quiero llamar tu atención. Yo soy de Cristo. 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 ¡Vaya, vaya, vaya! Grítelo, 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 que el diablo lo oiga. Yo soy de Cristo. Y me uno a este. Y le dije en el nombre de Jesús fuera. Y el demonio se fue. El demonio se fue. Porque en el nombre de Jesús tiembla el diablo, tiembla el infierno y tiemblan los demonios. Venga a visitarnos. Y ahora puedo ¿Acaso se le ha preguntado a Dios qué él opina de eso? Mira, hermano, si alguien usted no piensa, cuando usted se mete en ese espíritu, es en Dios. Porque si usted venciera en Dios, no se atreve a hacer eso. No te atrevas. No te atreves. Oh, no te atreves. No te atreves. No te atreves. Se mueve la autoridad del cielo en esta hora. Se mueve el poder de Dios, quebrantando yugos, rompiendo cadenas. Rómpanse las ataduras ahora. Que se rompan las ataduras. Que se rompan, que se rompan, que se rompan, que se rompan ahora. Ministro, libertad, libertad. en este lugar te paseas y nos toca y nos llena. Padre Santo, Padre bueno Señor, vengo ante tu presencia en esta mañana dándote gracias por la preciosa oportunidad que me has concedido de una vez más, Señor, poder estar en esta programación radial compartiendo con aquellas vidas, con aquellos hermanos, Señor, que nos están sintonizando en esta mañana. Dios mío, yo te suplico que te manifiestes con poder y con unción a través de esta programación radial. Señor, que tú hables, que tú ministres conforme a la necesidad de cada vida que nos está escuchando. Señor, que tú sanes al enfermo, liberte al que está cautivo, fortalezca al debilitado y que las vidas que no te sirven puedan rendirse ante tus pies en arrepentimiento. En el nombre poderoso de su Señor te doy gracias. Amén y amén.
Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta preciosa mañana. Verdaderamente le doy gracias al Señor por la hermosa oportunidad que me concede de una vez más poder estar en esta programación radial compartiendo con cada uno de ustedes que nos están sintonizando. ¿Cómo están ustedes, mis amados hermanos? Espero que usted esté bien, contento, feliz y alegre. Que las bendiciones del Señor estén abundando en su vida de una manera especial y poderosa. Y si usted no conoce al Señor, espero que este sea el día, que esta sea la mañana en el cual usted decida rendir su corazón, su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente, este es su hermano, su amigo, el pastor Jonathan Torres, en esta su programación radial Liberación en Cristo, la cual dirige nuestro pastor, doctor evangelista Arnaldo Torres, y la pastora Tita Torres. Un saludo a ellos de esta preciosa mañana. También un saludo cariñoso a los hermanos de la iglesia pentecostal Alfa y Omega, la cual está localizada en el 4 de la Fleming Avenue, la ciudad de Newark, el estado de New Jersey. También en esta mañana saludamos a cada uno de los hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de YouTube en diferentes partes del mundo. Dios les bendiga mucho. Esperamos que en esta mañana la poderosa palabra del Señor hable y ministre a sus corazones de una manera especial. Antes de empezar el mensaje en esta mañana, le quiero dejar saber, mis amados hermanos, que es posible que en los próximos días ustedes se darán cuenta que nosotros vamos a estar transmitiendo, aunque vamos a estar transmitiendo los mensajes a las 7 de la mañana, pero los mensajes que se van a estar transmitiendo van a ser grabados. Hay una razón por esto, y es porque en los próximos días ya pronto me van a estar haciendo una cirugía en la boca y estoy tratando de grabar todos los mensajes que yo pueda, todas las programaciones posibles, para que así la semana que viene, mientras me esté recuperando, ¿verdad? Y es posible que me tarde un poquito más que eso, que esté saliendo la programación radial y que la palabra continúe siendo transmitida a través de estos medios. Y es por esa razón que usted va a encontrar que vamos a estar transmitiendo a las 7 de la mañana algunos mensajes que son pregrabados. Ahora, lo que es grabado, ¿verdad? Obviamente es mi persona hablando a través del micrófono, pero con eso dicho, la palabra del Señor sigue siendo la misma. Y el Señor va a seguir hablando a través de la palabra, ministrando a los corazones. Y por cierto, la mayoría de los mensajes que nosotros transmitimos a través de esta programación radial son grabados como quiera. Y sabemos que esa palabra va a continuar siendo de bendición para su vida. Así que mi oración al Señor es que usted, como quiera, nos continúe sintonizando, que se continúe conectando y que continúe escuchando la poderosa palabra del Señor. Su servidor va a hacer todo lo que está a su alcance para que la palabra del Señor pueda continuar saliendo a través de estos medios de lunes a viernes desde las 7 hasta las 8 de la mañana. Así que no se olvide sintonizar y escuchar la poderosa palabra del Señor. En esta mañana vamos a entrar al mensaje de la palabra. Vamos a continuar el estudio que empezamos algunos días atrás, ¿verdad? El estudio que lleva por tema Jesús, la ley y la gracia. Jesús, la ley y la gracia. Nosotros lo empezamos el día de ayer. Pasamos la primera parte del día de ayer. La segunda parte lo pasamos el lunes y el martes, y el día de hoy vamos a estar pasando la tercera parte de este poderoso estudio que lleva por tema Jesús, la ley y la gracia. Oigamos palabra del Señor en esta mañana a través de los labios del pastor Samuel David Torres. Gálatas capítulo 5, del versículo número 1 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Amén. Y estamos hoy en la tercera parte del estudio Jesús, la ley y la gracia. Padre Santo, gracias Dios eterno porque nos permite estar aquí, porque se siente
tu presencia entre nosotros. Te pido, oh Dios, que la palabra tuya siga, Señor, siendo de edificación a nuestras vidas y de instrucción. Te pido, oh Dios, que tu palabra dé fruto sobre nosotros al 30, al 60, hasta llegar al 100%. Y que estemos capacitados, Señor mío, para poder, Señor, derribar, destruir toda fuerza del maligno que busca tergiversar esta sagrada escritura y lo que en ella hay para la salvación de los hombres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, amados? Gloria a Dios. Les recuerdo que ahí sentado, pues la banca no apaga el fuego, ¿verdad? Aunque hemos estado utilizando un método un poquito diferente, de ser un poquito más pausados, un poquito más tranquilos, ¿verdad? En la enseñanza de la palabra, con el propósito de que todo el mundo pueda escuchar la palabra, o mejor dicho, todo aquel a quien la alcance, ¿verdad? No vaya que alguien diga que yo grito demasiado y quite la enseñanza. Y yo sé que a veces yo grito un poco, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero cada persona tiene su forma y su estilo de predicación. Y yo sé que aunque elevo la voz a veces un poco, aunque la elevo con la palabra de Dios en mi boca y no palabra de los hombres, ¿verdad? Gloria a Dios. Y eso es lo que siempre deseo. Y este estudio bíblico lo comencé ya que escuché un sermón de un predicador que con mucha sutileza, ¿verdad?, buscaba destruir el concepto de la santificación como lo cree la iglesia pentecostal de sana doctrina, como nosotros. Y en las palabras de él nos llamó iglesia pentecostales de absolutismo o legalismo. Y yo sé que esos nombres pues nos los ponen a cada rato, hermano. Nos llaman fanáticos, nos llaman exagerados, nos llaman fariseos. Oiga, mi hermano, a ellos no les falta, ¿verdad? Palabras en el vocabulario para añadir a lo que nosotros somos según los ojos de ellos. Y este predicador, ¿verdad? Es un predicador de la supergracia, que es un término que se utiliza cuando se hablan de predicadores que tratan de nulificar o de cancelar el Antiguo Testamento, porque dicen que eso es de la ley. Nosotros estamos en el Nuevo y el Antiguo Testamento no cuenta, según muchos de ellos, ¿verdad? Y si tocan algún versículo bíblico del Antiguo Testamento, lo tocan siempre para sacarlo del Antiguo Testamento, meterlo al Nuevo y arroparlo bajo el concepto de la gracia del Señor y eliminar muchas veces todo lo demás que dicen los profetas, oh gloria a Dios. Y ese sermón me lo compartió un hermano, que es un hermano sólido en la fe cristiana, pero que se le hacía difícil distinguir dónde estaba el error. Él sabía que había un error, lo que no sabía era dónde estaba el error, identificarlo. Y en base a eso, pues sentí en mi corazón preparar una enseñanza que nos ayudara a nosotros, ¿verdad?, poder identificar los errores y las caídas de muchas de estas enseñanzas. Y mencioné que estos predicadores dentro de sus sermones siempre tratan que la audiencia, que uno se sienta como que ellos tienen la última versión de la Biblia y que ellos están a punto de explotar tus pensamientos con algo que usted nunca había comprendido, y que lo que ellos le van a decir a usted de verdad que lo va a sacudir, porque te van a enseñar la palabra como debiera ser enseñada y no como tú la has conocido toda tu vida. Y siempre bajo esa característica van desarrollando sus mensajes. Pero algo que ellos son muy buenos en hacer, y tenemos que decirlo porque son buenos en hacerlo, es agarrar versículos bíblicos, sacarlos del contexto en el cual se encuentran,
lo unen a otros versículos bíblicos y parece que te están trayendo un mensaje completo sin que uno se dé cuenta que todos los versículos bíblicos que están buscando para apoyar su enseñanza están siendo sacados del mensaje completo que tenía el escritor cuando lo escribió. Y por eso he estado buscando que durante todo este estudio bíblico sea la misma Biblia la que se explique a ella misma. Yo les dije a ustedes que en la clase de hermenéutica en el Instituto Bíblico es una clase súper importante en la vida de cualquier creyente. Esa clase nos enseña a nosotros que la Biblia es su propio intérprete. Esa es la regla fundamental de la hermenéutica, que la Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, yo no le interpreto a usted la Biblia. Tampoco usted puede interpretar la Biblia conforme a su lógica. Si algo usted no lo comprende en la palabra del Señor, usted tiene que ir buscando en la misma palabra para buscar de eso la explicación. Y por eso hemos estado trayendo la palabra del Señor y buscando que la misma Biblia sea la que se explique. Hablé de cuando Cristo habló diciendo en el Mateo capítulo 5 que Él no había llegado para cancelar la ley, sino para cumplirla. Y de ahí en adelante partimos de como muchas veces hablan de que Cristo cumplió la ley, así que ya la ley sobre nosotros no cae. Pero mientras continuamos leyendo, nos dimos cuenta que Cristo también mandaba que sus seguidores cumplieran con la ley. Por eso en el versículo 20 Él dijo que os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y explicamos diciendo que Cristo lo estaba diciendo así porque los fariseos cumplían una parte de la ley, pero otra parte no la cumplían. Y Cristo lo que le estaba enseñando a sus discípulos era que Él esperaba que ellos cumplieran toda la ley. Y nosotros dijimos que cuando Cristo hablaba de la ley y de los profetas, se refería, cuando decía ley en específico, a los primeros 5 libros de la palabra del Señor, que nosotros lo conocemos como el Pentateuco, que es de Génesis hasta Deuteronomio. De ahí continuamos hablando y llegamos a diferentes preguntas, diferentes interrogaciones. Y una interrogación que hicimos al final era, si Cristo dice que uno debe cumplir la ley, entonces, ¿cuál parte de la ley tenemos que cumplir? Eso lo tocamos la semana pasada. De eso mencionamos que la ley está dividida en 3 divisiones. Y dijimos que esas divisiones las pusieron los hombres para poder comprender un poquito más la ley. Entendamos, hermanos, que los más de 600 mandamientos que hay en la ley nunca están divididos. Siempre están todos juntos. Pero nosotros, para poder comprender la ley un poquito mejor y dividirla en categorías para saber más o menos a qué se aplica en la vida, se le pusieron unas divisiones a esa ley. Y de esas partes, de esas 3 partes, dijimos que 2 partes fueron cambiando con el tiempo, mientras que una de ellas nunca cambió. La semana pasada comenzamos hablando de la ley civil. Y la ley civil era aquello que abarcaba todo aquello que tenía que ver con la civilización de la nación de Israel. Ahí hablamos de los requisitos que tenían en cuanto a la vestimenta se refiere, en cuanto a la comida se refiere. No entramos en todos, porque si entramos en todos, hermano, nunca terminamos. Pero sí dimos algunos ejemplos. Y después, al final de todo esto, a través de la palabra del Señor, podemos llegar a una conclusión de que en cuanto a la ley civil y el simbolismo que en ella se encierra en muchas de las leyes, llegamos a la conclusión que en cuanto a la ley civil, ¿qué es lo que uno tiene que cumplir? Uno tiene que cumplir el significado espiritual de esa ley. No literalmente, porque claro está, hay cosas literales de la ley civil que a nosotros no se nos aplican. Y nosotros hablamos de eso, de cómo eso quedó. Al final le pusieron el punto en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando en el concilio de Jerusalén decidieron que era lo que el pueblo gentil tenía que cumplir. Y hoy vamos a llegar a una segunda parte de la ley, que es la ley religiosa, o mejor conocida como la ley ceremonial. Dentro de esta clasificación de la ley de Moisés es donde caen tales cosas
como los sacrificios que se hacían, el día de descanso, las ceremonias de purificación delante del Señor, la ley ceremonial, conocida también como la ley religiosa porque incluye dentro de ella las prácticas religiosas del pueblo de Israel. Esa ley va cambiando con el tiempo. Esto se ve en el cambio del lugar de adoración para Israel. Nosotros vamos a ver que primero Israel adoraba a Dios delante de un monte. Después lo adoraban en el tabernáculo. Después en el templo de Salomón. Después, cuando estaban en el cautiverio, oraban mirando hacia Jerusalén. Después en el templo de Zorobabel, etcétera. Hoy día no tienen templo. Sin embargo, los que no tienen templo y están fuera de Israel, inclusive aún los de Israel, cuando van a orar, cosas así, siempre oran mirando hacia Jerusalén. Eso fue algo que fue cambiando. Y aunque yo no puedo tocar cada punto de esa ley, sí voy a buscar ofrecer un ejemplo de esa porción y cómo se puede interpretar dentro del Nuevo Testamento. La ceremonia de la cual voy a hablar es la ceremonia del día de la expiación. Y eso se toca en Levítico capítulo 16. Y hoy sí, hermano, hoy sí que voy a leer muchos versículos bíblicos. Porque recuerde que yo les dije que esto yo lo iba a explicar con la misma Biblia, ¿verdad, hermano? Ok. En el capítulo 16 es donde se toca el día de la expiación. La enseñanza de expiación en sí sola tomaría demasiado de tiempo de uno poder dedicarse a explicarla versículo por versículo. Por tanto, yo voy a buscar resumir la enseñanza a lo mejor que pueda para los efectos de este estudio. Ahora, yo quiero que vayamos al versículo número 29 del capítulo 16. ¿Ok? Amén. Ok. Ahí, en ese versículo, dice la palabra: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Amén. Esa porción al final, la que leímos ahí, es donde el Señor le dice a ellos cuándo se va a hacer y quiénes lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Dentro de las costumbres ceremoniales y religiosas de Israel, durante un año se hacían muchos sacrificios. Israel se pasaba haciendo sacrificios, hermanos, todo el año para diferentes cosas. Pero aparte de todos aquellos sacrificios, Dios separó un día en específico para que fuesen perdonados todos los pecados de la nación. O sea, a veces la gente ofrecía sacrificios para su casa, para su hogar, pero en ese día en particular Dios iba a perdonar todos los pecados de todas las casas, de toda la nación, de todo el pueblo, de todo el campamento, como usted lo quiera llamar. Dios lo quería perdonar todo. Ese es el día que se llamaba el día de la expiación. Aarón, quien era el sumo sacerdote de Israel, era el encargado de dirigir esa ceremonia delante de la nación de Israel. En ese día nadie podía entrar al tabernáculo. Solamente Aarón podía entrar hasta que él culminara la última porción de la ceremonia. Si él no había culminado la ceremonia, nadie podía entrar al tabernáculo. Eso lo vemos en el versículo 17 del capítulo 16. Usted ve que el Señor hablando dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación
de Israel. O sea, y dentro de eso, hermano, aquí hay un simbolismo que se encierra en cada versículo de ese capítulo. Ellos agarraban un becerro, se tenían que ir para el desierto, lo soltaban en el desierto. El que venía de allá del desierto, antes de entrar al campamento, tenía que limpiarse afuera del campamento para después entrar al campamento. Y antes de que se pudiera comenzar, Aarón tenía que ir a hacer un sacrificio y comenzar a rociar la sangre sobre todos los utensilios que habían dentro del tabernáculo, porque eso, según el Señor, era para que se limpiara el tabernáculo. Y después que él hiciera eso, tenía que ir, bañarse, lavarse, cambiarse la ropa, para después salir y continuar hasta que llegara el momento en el cual en ese día él entraba al lugar santísimo. Al lugar santísimo se podía entrar solamente una vez al año, y era en ese día. Antes de ese día o después de ese día, solamente en los atrios y en el lugar santo. Pero al Santísimo nadie podía entrar, porque Dios decía: para que no muera. Usted lo va a encontrar así mismo en la palabra: para que no muera. E inclusive cuando Dios le está diciendo a Moisés: esta es la forma en la cual lo van a hacer, y Aarón va a entrar y va a hacer, dice: para que no muera. Y después se va a lavar y se va a cambiar los vestidos, y para que no muera. Santo. En ese capítulo usted se va a encontrar esa frase: para que no muera, múltiples veces, dando el Señor el sentido entre todo el pueblo de que esto era algo serio. Esto no es cualquier cosa, esto no es esto es algo serio, para que no muera. Si lo hacen mal, mueren. Y el sumo sacerdote en los bordes de su vestidura tenía unas campanitas, y esas campanas servían para que cuando él entrara al lugar santísimo, a ese sumo sacerdote le amarraban una cuerda al tobillo. Y cuando él entraba, él tenía que estar moviéndose constantemente. ¿Por qué? Porque así le dejaba saber a los de afuera que él estaba vivo. Y si él entraba en pecado, moría. Y si moría, no podían entrar a sacarlo, sino que tenían que jalar la cuerda hasta sacarlo para afuera. Aleluya. Esto es algo serio, hermano. Gloria es el nombre de Dios. Así que cuando dentro de esta ley ceremonial el Señor escoge este día, estamos hablando de un día que para Dios era algo súper, pero súper sagrado. Solamente una vez al año. Y todas las demás cosas que Israel hacía señalaban a este día. Y este día era casi como que comenzaban otra vez para esperar el próximo día de la expiación. Al final del capítulo nos muestra que la expiación era para el santuario, el tabernáculo. Aparte de esto, también era para el altar, era también para los sacerdotes, y aparte para todo el pueblo. Pero a mí me interesa cómo el Señor señala para qué era. En el versículo 33 del capítulo 16, usted va a ver qué dice: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová mandó. Escuche bien, porque el Señor lleva esto de la expiación a un punto que aún aquellas cosas que los hombres habían estado tocando durante todo un año tenían que ser limpiadas. Por eso él dice que la expiación lo hará por el santuario santo. O sea, eso era un santuario santo. Sin embargo, Dios dice que lo va a hacer la expiación por eso. También dice por el tabernáculo. El tabernáculo era la morada del Señor.
Sin embargo, Dios dice que tiene que hacer expiación por el tabernáculo. También hará expiación por el altar. Todo tenía que ser redimido para entonces redimir al pueblo. Y eso, hermano, tiene un significado poderoso en el Señor. Todo el santuario, todo el tabernáculo tenía que ser redimido. Es decir, simbólicamente Aarón comenzaba a rociar la sangre sobre todo el tabernáculo. Y cuando él terminaba, después que el tabernáculo había sido purificado, Aarón entonces se limpiaba, se metía para adentro del lugar santo, y allí dice la palabra que se tenía que quitar la vestidura y se tenía que limpiar dentro del lugar santo. Y después salir para ofrecer el sacrificio de expiación. ¿Cómo se aplica algo así en el Nuevo Testamento? Si nosotros hoy día no tenemos un día de expiación, y Dios nos libre, hermano, de entrar aquí adentro con un becerro y comenzar a rociar sangre por ahí, porque nos van a llamar a Animal Control y van a decir que en esta iglesia hay un abuso con los animales. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Primero nosotros tendríamos que contestar una pregunta, que es: ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Porque tenemos que entender que todo eso lo hacía el sumo sacerdote de Israel. Así que tenemos que preguntarnos: ¿quién es nuestro sumo sacerdote? En Hebreos capítulo 4, y vaya conmigo a Hebreos, porque ahí nos vamos a quedar un ratito más. Bendito sea el nombre de Dios. Hebreos capítulo 4. De ese capítulo quiero que vaya al versículo número 14. No voy a leer el contexto del capítulo, porque el contexto lo va a recibir con todos los otros versículos que yo voy a leer de este mismo libro. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí Pablo, claramente, aunque el escritor de Hebreo no se sabe exactamente quién fue, pero según los eruditos dicen que fue Pablo el que lo escribió. Así que usted me va a permitir decir Pablo, gloria a Dios. Aquí Pablo escribió claramente al pueblo de Israel, y él está hablando al pueblo de Israel de la forma en la cual Israel entiende. Queremos que entendamos algo, hermano. Estas cartas fueron escritas con el propósito de traer las personas al Señor y al evangelio verdadero. Cuando se le escribe la carta a la iglesia israelita, a los hebreos, se le escribe con el propósito de que ellos entiendan cómo Cristo cumplió con la ley. Gloria a Dios, con el Antiguo Testamento, con la ley y con los profetas. Para eso se le escribió, para que la iglesia hebrea pudiera comprender cómo Cristo viene a cumplir todo esto. Ahora, aquí, en este versículo bíblico, lo primero que deseamos señalar es que Pablo dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2 nos muestra qué tipo de sumo sacerdote tenemos en Jesús. Si usted va al capítulo 2 y vamos al versículo número 17, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que primero sabemos que Cristo es el sumo sacerdote. Segundo, entendemos ahora que Cristo llegó para expiar los pecados del pueblo. Ahora yo voy a ir a un capítulo, que este capítulo y de esta porción es donde comienzan a agarrar este mensaje y comienzan a tergiversar lo que se encuentra en Hebreos capítulo 7. El versículo número 22 en adelante. Dice la palabra: por tanto,
Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a parar ahí. Aquí el apóstol Pablo claramente comienza a desglosar qué fue lo que hizo Cristo para la humanidad y qué fue lo que hizo Cristo para el pueblo cristiano. Pero yo voy ahora a meterme a los versículos bíblicos que se utilizan para aplicar a nosotros un mensaje de salvo, siempre salvo. ¿Ok? Y lo voy a hacer comenzando en el versículo 25, donde comienza diciendo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a parar ahí. Ese versículo bíblico lo utilizan los de la supergracia para decir que Cristo puede salvar para siempre. Porque ahí dice perpetuamente. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y de ahí ellos comienzan a decir, ¿verdad?, que si usted peca y usted está mal delante de Dios, usted no tiene que pedir perdón a Dios. Usted no tiene que arrepentirse. Usted se arrepintió una vez y después de esa, Cristo intercede por ti para siempre. Está bueno ese evangelio, ¿verdad, hermano? Porque según esta enseñanza, usted se acerca a Dios por él. Y según esta enseñanza, él puede salvar perpetuamente intercediendo por ti. Y después dicen, por eso Pablo dijo que tal sumo sacerdote nos convenía. A Cristo a nosotros nos conviene, porque después que le aceptamos, él nos salva perpetuamente. Aleluya. Y después dice que él no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer sacrificio por su propio pecado y luego para el pueblo. Eso se sabe, porque en el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento primero ofrecía sacrificio por sí mismo. Por eso le dije que después se tenían que ir a limpiar, para después salir y ofrecer sacrificio por el pueblo. Y Cristo no tenía que hacer eso, porque Cristo no tenía pecado. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Cristo no tenía pecado. Cristo no tenía la necesidad de limpiarse a sí mismo y ir para allá y cambiarse. Eso que hacía Aarón era un simbolismo, porque el que venía de Dios ya venía limpio. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso Dios lo manda a hacer sacrificio por él mismo y después lo manda a meterse allá en el lugar santo. Tenía que entrar para adentro, limpiarse ahí adentro, cambiarse la vestidura ahí adentro y salir de adentro limpio. ¿Por qué? Porque Cristo venía del cielo limpio. ¿Cuántos lo saben así? Yo estoy elevando la voz un poco, hermano, pero estoy controlándome. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Cristo salía del cielo limpio. Oh, gloria a Dios. Y salía limpio para entonces él poder ofrecer sacrificio por el pueblo. ¿Y quién era el sacrificio? Él mismo.
era el sacrificio perfecto. Porque no había nada en esta tierra perfecto como nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen así? Oh, gloria a Dios. Y Él entregó su vida y la entregó para poder salvarnos a nosotros. Y por eso nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Porque el amado hermano, no se puede negar que la gracia es de Dios. Y nosotros somos salvos por gracia. Y es la gracia la que nos mantiene salvos. Oh, gloria es el nombre del Señor. No son nuestras obras, todo eso lo entendemos. Pero lo que queremos hacer claro es cómo la gracia se efectúa en el creyente y cuál es la función de uno como creyente. Aleluya. Ahora, vamos a continuar leyendo la palabra del Señor. Y vamos a permitirle a Pablo, porque si a mí me están diciendo, no, mira que aquí Cristo intercede por nosotros perpetuamente y Él siempre está delante del Señor y por eso tú no tienes que estar pidiéndole perdón a Dios porque Él siempre está pidiéndole perdón al Señor por ti. Entonces, estamos bien, pero yo quisiera que ya que ellos utilizan esa porción bíblica, yo quisiera comprender cuál es todo el contexto de Pablo. Porque no me saquen solamente unos 6 versículos de una carta de Pablo a los hebreos. Yo quiero que me describan toda la carta. Y no solamente esta carta. Tienen que añadirle a esta carta las otras. Y no solamente las porciones de la gracia, sino tienen que añadirme todas las otras cartas. Gloria a Dios. Así que vamos a permitirle a Pablo, no yo, a Pablo explicarnos a nosotros todo esto bajo esa misma inspiración del Espíritu Santo que tuvo al escribir sus cartas. Porque escúchame, hermano, la Biblia se escribió por inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Esta palabra viene de Dios. Los hombres bajo inspiración del Espíritu Santo escribieron. Y muchas veces, es más, la palabra del Señor nos dice que en el Antiguo Testamento habían profetas que indagaban, querían saber de qué estaban escribiendo. Pero no les era permitido conocer, estaba reservado para nosotros. Pero ellos lo escribían bajo inspiración del Espíritu Santo. Así que yo quiero que usted se vaya quedando conmigo y que vamos estudiando juntos para que la misma palabra nos vaya explicando esto a todos nosotros juntos a la misma vez. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 9. Estamos en la misma carta. Versículo número 24 en adelante. Amén. Ok. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pararlo ahí. Ok, aquí ellos están diciendo, estos predicadores, que Cristo murió por tus pecados una vez y por todos. ¿Ok? Es decir, que cuando usted acepta a Cristo, Él te perdona todos los pecados del pasado y te va a perdonar ahí y por todos los pecados del futuro. No tienes que preocuparte del pecado porque ya Cristo lo perdonó. Una vez y por todas, dicen ellos. Pero cuando el apóstol dice una vez y por todos, ¿de qué está hablando el apóstol? ¿Está hablando de nuestros pecados o está hablando de otra cosa? Vamos a leerlo un poquito más detenido, a ver si todos juntos pudiéramos comprender esto, hermano, porque parece que nuestro entendimiento no es muy bueno para poder comprender la escritura, ¿verdad? Pero vamos a ver si leyéndolo esto un poquito lento nosotros pudiéramos comprenderlo así como ellos lo comprenden o de otra forma. Vamos a ver, vamos otra vez a leer esto.
Cuando dice en el versículo 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ok, figura del verdadero. Ok, aquí está hablando del tabernáculo de Aarón. Eso fue hecho de mano, era una figura del verdadero. ¿Dónde está el verdadero? Oh, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ok, Cristo no está entrando al santuario que hizo Moisés o Salomón. Cristo está entrando al verdadero, allá arriba en el cielo. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ok, Cristo no tiene que hacer eso todos los años. Él no lo tiene que hacer. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Oh, porque si Cristo tuviera que hacer eso, quiere decir entonces que Cristo no es perfecto y Él tendría que seguir siendo sacrificado para seguir entrando al tabernáculo, ¿verdad? Ahí arriba. Ok, vamos a continuar. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cuando Él dice aquí que para quitar de en medio el pecado, ¿de qué está hablando Él cuando dice aquí se presentó una vez para siempre por el sacrificio? Ahí está hablando de pecado. Ahí Pablo no está hablando de pecado. Aquí Pablo está hablando del sacrificio que hizo en la cruz. Por eso él dice, en la cruz se presentó una vez para siempre por el sacrificio de ¿qué? De sí mismo. Y por eso entonces, para quitar de en medio el pecado. O sea, ahora el pecado es limpiado a través de Él. Pero no es que Él quita todos los pecados una vez y por todos. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que Él murió una vez para siempre. No tiene que morir otra vez. Pero estas palabras ellos las agarran y juegan con ellas. Vamos para atrás al capítulo 7 donde estábamos. Porque aquí ellos utilizan estas dos porciones. Ven que en el capítulo 9 él dice una vez para siempre. Vamos a ver en el capítulo 7 de Hebreos, donde también se habla de algo similar. Cuando dice en el 26 en adelante, es más, voy a comenzar en el 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por el pueblo. Eso es lo mismo que estaba diciendo en el capítulo 9. Vamos a continuar. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿De qué está hablando ahí? ¿Está hablando del sacrificio o está hablando del pecado? Está hablando del sacrificio, eso queda claro. Pero si alguien no estudia todo el contexto de la carta entera de Pablo, lo pudieran confundir rápidamente porque agarran de eso una porción, porque dicen que Cristo murió una vez y por todos los pecados. Wow, espérate, no, Él murió una vez y por todos los sacrificios. Vamos a continuar. Entonces, ya que Cristo puede eternamente interceder por nosotros, ¿me puedo yo despreocupar de mis faltas y mis pecados? Si yo acepto a Cristo como mi Salvador y después peco, ¿no puede haber para mí condenación? Esa es la interrogación que yo hago, porque eso es lo que me están diciendo a mí. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo acerca de esto. Vaya al capítulo 10 del libro de los Hebreos, porque todo esto el mismo Pablo lo va a explicar. Capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículo número 26 en adelante. Dice Pablo: porque si pecáremos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Paren ahí un momentito. Entonces, ¿qué pasó? El sacrificio ya se invalidizó. Si peco voluntariamente, déjame ver qué sigue diciendo aquí. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Padre Santo, Padre bueno Señor, gracias te doy en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra es verdad. Y es mi oración, Señor, que esta palabra penetre en nuestra mente y nuestro corazón. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando esta poderosa palabra para abrir nuestra mente, nuestro entendimiento hacia la verdad de tu palabra. Para gloria de tu nombre sea, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, estamos agradecidos al Señor por su poderosa palabra. Una vez más, el poderoso estudio de la palabra de Dios por el tema Jesús, la ley y la gracia. Con la ayuda del Señor, el día de mañana lo vamos a estar continuando, amén. Agradecemos al Señor por todos esos hermanos que han estado conectados, que nos han estado sintonizando en esta preciosa mañana. Recuerde, comparte este video, esta transmisión con sus amigos, con sus hermanos en Cristo, con sus seres queridos. Déjele saber que cada mañana estamos transmitiendo la poderosa palabra del Señor a través de estos medios y que será de grande bendición y de grande edificación para sus vidas. Mis amados hermanos, les recuerdo, ¿verdad?, que continúen orando por este ministerio, orando por mi padre también, ya que él está bastante afectado de salud y necesita las oraciones del pueblo. Una vez más, con la ayuda del Señor, estaremos transmitiendo la poderosa palabra de Dios en el día de mañana. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Yo soy su hermano, el pastor Jonathan Torres, y este ha sido su programa, Liberación en Cristo. Señor, ante ti estoy, quiero adorarte hoy. Permíteme exaltar tu santo nombre. Mírame, quiero llamar tu atención. Quiero me des tu bendición y tu Espíritu Santo sentir en mí. Por esta razón levanto adoración ante tu santo trono. En tus atrios quiero entrar y me uno a este pueblo para adorarte, Dios. Con nuestras manos alzadas te damos toda adoración. Míranos, Dios, ven a visitarnos. Y ahora puedo sentir tu presencia como baja y cae sobre mí y me quita esta prueba que mi mente controlaba. Y ahora siento como tú en este lugar te paseas y nos toca y nos lleva.